Bienvenidos a una nueva emisión de América Directo. En esta oportunidad vamos a estar analizando qué deparan para México los 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Ustedes saben que él asumió el día sábado. La expectativa a nivel internacional está puesta sobre lo que vaya a ocurrir en la guerra contra el narco, si cambiará o no las políticas que vino desarrollando durante 6 años el gobierno de Felipe Calderón, pero a nivel interno, a nivel político, el gobierno de Peña Nieto ha comenzado con el Pacto por México, un acuerdo con los partidos de la oposición para poder desarrollar distintas líneas políticas de acción que tienen que ver con la seguridad, con la economía y también con la lucha contra la pobreza. Para debatir y para analizar lo que sucederá en México en los próximos años, tenemos dos invitados. Uno de ellos es Fernando Duarac, él es analista político, columnista de Sin embargo y es licenciado en Ciencias Políticas por el ITAM. Y también tenemos a Álvaro Delgado, que es periodista de la revista Proceso. Fernando, Álvaro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Buen día, Fernando. Buen día a todos los que nos están escuchando. A sus órdenes. Bueno, por supuesto lo que está rigiendo la agenda en lo que tiene que ver con el tema de México es este pacto que se ha firmado en el día de ayer, el Pacto por México, y que la primera consecuencia que ha tenido, si se quiere, es cierto malestar en la izquierda mexicana. ¿Qué análisis hacen cada uno de ustedes de lo que ha ocurrido en el día de ayer? ¿Qué importancia efectiva tiene el Pacto por México? Bueno, me gustaría empezar. Ese tipo de pactos se han estado tejiendo Desde mi regularmente punto desde de hace, vista, desde 1996. Sí, Es Fernando, decir, seguir hablamos de charlando un... vos y después creo responder. que desde mi punto de vista se trata de un diálogo. Sí, Fernando, te Perfecto. escuchamos. Adelante. Ok, perfecto. Este tipo de pactos tienen un antecedente directo, al menos en cuanto a garantizar gobernabilidad o en cuanto a generar reformas institucionales con el Pacto del Castillo de Chapultepec en 1996 durante el sexenio del presidente Cedillo. Ese pacto naturalmente había propuesto generar reformas de largo alcance, sí logró concretar cambios muy significativos como la autonomía del IFE, la autonomía del Banco de México, un poco de mayor autonomía del Distrito Federal, pero frente a lo que se había pactado, los alcances fueron cortos. Y a partir de ese momento, cada 3 años aparecen nuevos ejercicios o nuevos intentos por reformar las instituciones. Podemos ver desde la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, con Porfirio Muñoz Ledo en el 2000, la Ley para la Reforma del Estado en 2007, pero lamentablemente estas reformas casi siempre terminan en torno a darle más privilegios a los partidos. Y uno de los grandes problemas de esto es que no hay vinculatoriedad alguna de estos pactos, es decir, más allá de las buenas intenciones, no hay instrumentos de control ciudadano, los ciudadanos no evalúan a los representantes a partir de esto, y es muy poco lo que se puede pactar cuando los tomadores de decisiones solamente se ven las caras 3 años. Es decir, el horizonte de lo factible, cuando nadie tiene por qué cumplir un acuerdo, es bastante bajo. Y lamentablemente, en ese sentido, por experiencia, veo con gusto que las fuerzas la voluntad de ponerse de acuerdo, pero tengo mis dudas con respecto a qué tan profundos vayan a ser los cambios, de qué tan largo alcance termine siendo. Álvaro. Mira, para empezar, diría yo que en México lamentablemente está agotado ya el pacto Estado-sociedad. Y uno de los urgentes de esta nueva relación tiene que ver justamente con esta ruptura en la relación del Estado con la sociedad. Hay en México problemas severísimos que tienen que ver, en primer lugar, con un problema de pobreza que afecta a más de 60 millones de mexicanos, de los 117 que somos actualmente en este país, que tiene que ver también con un problema de que es
sin lugar a dudas, una de las principales enfermedades nacionales de México. Tiene que ver también con prioridad social, tiene que ver con la vigencia de monopolios que se han afianzado en México durante muchos años, tiene que ver fundamentalmente con una relación de los organismos populares del poder público que han hecho imposible precisamente que se vengan abajo estos monopolios que están obstaculizando la vida del país. Y claro, cuando ocurre una alternancia presidencial, las expectativas que se generan son, por supuesto, muy relevantes, como ocurrió en el año 2000, y que al cabo de 12 años, al cabo de 12 años de haberse concretado esta agenda de cambios que era urgente desde hace 12 años, hoy se recicla por parte de Enrique Peña Nieto entre un pacto que efectivamente genera expectativas ante una sociedad harta ya del atraso, pero que como periodistas, por lo menos en el caso de la revista Proceso, tenemos absolutamente derecho de poder tener un escepticismo, sobre todo por la manera en que llegó a la presidencia de la República Enrique Peña Nieto, con el respaldo de todos estos grupos que hoy, por lo menos en la enunciación del Pacto por México, dice que va a contravenir. Yo, lamentablemente, puedo manifestar una conducta optimista, sencillamente por esos antecedentes de los poderes que respaldaron a Peña Nieto y que hoy, en apariencia, pretende liquidar con el respaldo de los dos principales partidos de oposición que, y con esto concluyo, les hace falta un elemento fundamental, el respaldo de la sociedad. Bien, bueno Álvaro, vos estabas precisamente comentando la falta de legitimidad que tiene para algunos sectores el gobierno de Peña Nieto precisamente por las denuncias de fraude. ¿Ustedes creen que la fuerte presencia de gobernantes de América Latina, de enviados de distintos países y de Estados Unidos y de Europa en la Asunción puede tener un efecto de revalidación, si se quiere, del gobierno de Peña Nieto? Es decir, hay una comunidad internacional que lo valora y que lo respeta, o de fronteras para dentro de México la duda sobre la legitimidad del gobierno es la misma. Fernando. Bueno, en realidad, desde mi punto de vista, el tema de la legitimidad es cada vez más endeble y circunscrito a ciertos sectores de nuestra izquierda. Es decir, yo en realidad no le doy mucho caso a esto. En todo caso, puede impactar en cierta forma en la operación del Congreso. ¿Por qué? Porque tenemos una izquierda dividida en dos grandes facciones, una que ha vivido desde hace décadas del discurso de la legitimidad y quiere realmente pasar a posiciones más moderadas. Y por otra parte, creo que en ese sentido el propio Partido Acción Nacional también tiene muchos problemas que pueden llevar a la concreción de este pacto. ¿Por qué? Porque el PAN quedó con unas luchas intestinas muy fuertes. Estamos hablando del grupo del expresidente Felipe Calderón y otro grupo que encabeza el actual presidente Gustavo Madero, y ambos grupos tienen un proceso de, ya sea de separación en el caso de Morena con el PRD, y otro proceso en el caso del PAN de cambio de dirigencia nacional, y eso hace que al menos en el caso del PAN, sea una posición distinta en la Cámara de Diputados y en la parte del Senado. Creo que para mí el tema de la legitimidad en sí mismo, salvo algunos sectores que cada vez están más radicalizados, no es un gran problema. Para mí el grave problema es qué podemos hacer para comenzar a abrir el país, para comenzar a generar condiciones de gobernabilidad con un conjunto de instituciones que se hicieron para legitimar a un Estado, con un conjunto de instituciones que se hicieron para centralizar la autoridad y toda la vida institucional, económica, política y social en torno a un partido político. ¿Y cómo lo hacemos para desarmar todo ese entramado? Estamos hablando, como bien dijo Álvaro, del tema de los monopolios, por ejemplo. Esto es un resultado de un sistema político que tenía en sí todo el control de la situación. Estamos hablando del sindicalismo,
Eh, el propio Partido Revolucionario Institucional está basado en un pacto corporativista que fue hecho para generar control, no interlocución. Estamos hablando de cómo hacemos para comenzar a desarticular un sistema de reglas que ya no funcionan y que lamentablemente sirven de base todavía para la vida del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, no podemos enfrentar cada una de las grandes reformas que se propone en el Pacto por México sin que eso implique de alguna u otra forma comenzar a defender al PRI. Bien, Álvaro. El problema es que también en México, lamentablemente, la interpretación a veces que se hace de la realidad parte estrictamente solamente de los partidos políticos. No, y en el caso de Enrique Peña Nieto, en efecto, aunque fue convalidado por los organismos electorales formales del país, como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral, sí llega con un margen de ilegitimidad, con un cuestionamiento serio respecto de cómo uno de los aspectos es al que me referí yo hace un rato, cuando hablé del respaldo que le dieron las estructuras monopólicas del país, que hoy dice, por lo menos en el caso del Pacto por México, que habrá de desmontar. Ojalá que así sea. Pero se ve muy complicado que esto va a ser posible, sobre todo porque en el Congreso tiene el propio partido oficialista numerosos personajes que son de estos monopolios y dudo mucho que vaya a ir en contra de ellos, en especial los que tienen que ver con los grupos monopólicos en las telecomunicaciones, por una parte, y por otra parte, en los sindicatos que lo respaldaron para ganar precisamente la presidencia de la República. Pero vaya, hay, más allá de la propia legitimidad, un problema de confianza hacia Peña Nieto que lo revelan encuestas muy recientes. Por ejemplo, el día de ayer, el diario Reforma publica que la mitad de la población ve con escepticismo precisamente a Peña Nieto al inicio de su gobierno, mientras la otra mitad, digamos que le da el beneficio de la duda o lo respalda. El problema es que efectivamente va a tener que acreditar en los hechos una expectativa, sobre todo en una agenda, como yo decía en mi anterior intervención, que hemos puesto desde hace 12 años por diversas razones. Una de efectivamente que tiene que ver con la oposición que hizo de cambios fundamentales en las legislaciones diversas y que ahora está impulsando, que por supuesto va a entrar, por lo menos en el Partido de Acción Nacional, un respaldo para concretar esas reformas. Hay muchas que son indiscutiblemente urgentes y una que tiene que ver precisamente con la reforma fiscal que hoy en México respalda fundamentalmente a los grupos más económicamente poderosos por la vía de la consolidación fiscal. Si efectivamente el gobierno de Peña y los partidos que lo respaldan en el Congreso llevan a cabo este cambio en el régimen de privilegios fiscales, es muy probable que habrá respaldo popular a esta medida. Bien, los dos hablaron de los grupos monopólicos del país, han hablado también de la prensa. Algo que a mí me llamó la atención este fin de semana viendo la asunción de Peña Nieto y la promoción del Pacto por México, fue que muchos medios mexicanos que habían sido quizá más críticos durante la campaña electoral se mostraban esperanzados o le daban el privilegio de la duda a lo que fueran a ser los próximos 6 años de gobierno. ¿A qué se debe este cambio, Fernando? Pues yo realmente todavía no veo un cambio concreto si lo vemos con base en el día 2 apenas de un gobierno definitivo, de un gobierno determinado. Creo que todavía están los medios comenzando a ver qué pasa. No veo que una postura en un sentido u otro en apenas 2 días de gobierno tenga algo que ver sobre cuál es la posición que van a tener en sí mismo. Hay una cosa que sí me interesa también tomar en cuenta.
Ujú. En todos los órganos legislativos, todos los grupos de interés tienen participaciones. El grave problema en México es que no hay condiciones de transparencia. Yo creo en ese sentido que hay que reivindicar la presencia de todos los grupos de interés, sean los calificativos que se les quiera dar, siempre y cuando tengamos certeza a los ciudadanos de qué es lo que sucede, como pasa en absolutamente todas las democracias. Y una de las formas que necesitaríamos nosotros para tener en cuenta cómo van a venir estos temas es comenzar a hacer un mapa de los intereses, comenzar a ver cómo ven los intereses que quieren los cambios, comenzar a establecer sus tácticas de acercamiento al Congreso, pero fuera de eso, no veo con mucha preocupación que haya representación de grupos. Me preocupa que que no haya claridad en cuanto a qué grupos en dónde, y que tampoco exista claridad por parte de los intereses contrarios, los intereses críticos de establecer agendas. Creo que una democracia se construye con claridad, con intereses y con la reivindicación de los mismos para negociar. Y sobre el tema de la confianza, sí, definitivamente creo que más de la mitad del país no votó por el PRI. Es natural que no haya confianza, la propia democracia se basa en las confianzas entre los actores públicos, se basa en la vigilancia, y en ese sentido creo que todavía habría que comenzar a ver qué es lo que va a pasar en los primeros 100 días. Y otro grave problema, no estoy completamente seguro de que la apuesta del PRI sea muy adecuada en torno a la configuración de las secretarías de Estado. Es decir, el PRI, Peña Nieto manejó como logo de campaña el Estado eficaz. Y parece que el Estado eficaz tiene que ver mucho con centralizar autoridad, centralizar cargos de elección. Sin embargo, esa apuesta funcionaba en un país que ya no es el mismo. ¿Qué también va a funcionar ese tipo de políticas? En un país en donde ya no tiene todos los controles informales que tenía, gracias a que era titular de una maquinaria política y controlaba los cargos de elección popular. Esa es una pregunta que a mí me parece muy interesante, más allá de la confianza en sí. Álvaro. Sí, Álvaro, ¿nos escuchás? Sí, escucho, estoy escuchando perfectamente. Sí, tu postura. Mira, decía yo, sí, adelante, por favor. No, tu postura queríamos conocer. Ya, se inicia en México una etapa esto de que haya un cambio para bien. En particular, se pone un sexenio caracterizado por la violencia que se extendió por todo el territorio nacional y que desaparece, por lo menos el discurso del nuevo gobierno, este tema que fue el fundamental en los 6 años anteriores. Sin duda será uno de los elementos que más urgencia tenga el nuevo gobierno de ponerle atención y de resolver, porque no está en entredicho de si el Estado va a seguir combatiendo o no a los delincuentes. No solamente porque es un deber intrínseco que tiene como autoridad, sino porque en la agenda el tema está ahí por 6 años que se caracterizaron precisamente por la violencia, pero justamente el nuevo gobierno lo que le urge es disminuir por lo menos la violencia que se ha instalado en todo el territorio nacional, precisamente por pero más que la preeminencia de este tema en la agenda del país, será sin duda darle esperanza a muchos mexicanos, en particular los que están, insisto, en una condición de pobreza que son aproximadamente 60 millones, muchos millones de ellos en pobreza extrema. Y darle viabilidad, por supuesto, también al propio gobierno de Peña Nieto, generando los recursos que precisamente permitan cumplir por lo menos con los 13 compromisos que hizo el sábado, antes de firmar este acuerdo el día de ayer, y que tiene que ver efectivamente con dinero, y que tiene que ver precisamente con generar o materializar expectativas de muchos mexicanos, con independencia de que hayan votado o no por ellos. Por otra parte, también va a estar el escrutinio permanente que deben tener no solamente los
ciudadanos, sino también los medios de comunicación. Lo que yo percibo en los medios en general en el país, particularmente los audiovisuales, radio y televisión, es lo que los ha caracterizado durante décadas. Hoy están quemándole incienso al nuevo gobierno, hoy están más que generando información, generando propaganda, con la expectativa, naturalmente, de tener acceso a recursos económicos para esos medios u otro tipo de canonjías. Esto me parece que es una señal ominosa para para el país, más que para el propio gobierno, que por supuesto está acostumbrado al elogio y no a la crítica. Bien, Fernando, ¿querés agregar algo? Pues yo creo que hay que tomar mucho como con algo de criterio el tema de la propaganda de los medios. Es decir, en una democracia todos los diarios, todos los medios se espera que den sus puntos de vista y algunos lo van a hacer de una forma más virulenta que otras. Creo que esa es una ley de la democracia. Yo más allá que preocuparme porque un medio haga o no propaganda, yo realmente lo que siempre digo es invitar al ciudadano a que contrasten diversas fuentes, que comience a comparar y a través de ese contraste comience a generar su propio punto de vista. No me gusta creer en grandes conspiraciones propagandísticas, y menos en una democracia donde comienza a haber una diversidad de medios. Yo más bien invito hacia la comparación y hacer propio juicio. Bien, bueno, ambos estaban hablando de la necesidad de la participación ciudadana, ¿no? No relegar también la función que pueda tener la ciudadanía de contralor y de ir siguiendo lo que suceda en el gobierno de Peña Nieto. Durante la campaña electoral vimos el surgimiento del movimiento estudiantil Yo Soy 132, que de alguna manera tiene que ver con una forma de participación ciudadana, más allá de cómo haya surgido o de la postura que tome a partir de este gobierno, de esta presidencia de Peña Nieto. ¿Qué se puede esperar, por ejemplo, del movimiento estudiantil? Podemos esperar que haya más organizaciones sociales que pasen a hacer una forma de oposición más práctica, o creen que solamente quedará allí en lo que fue la denuncia del fraude y de algunas políticas de Peña Nieto. Álvaro. Yo pienso que todos los políticos, de la misma manera que todos los medios, tienen que hacerse responsables de sus decisiones, de los hechos de los que han formado parte. Uno de los elementos que parecen muy negativos de Peña y de su nuevo gobierno es, y así lo estamos viendo también en los medios, y por eso hablo de propaganda, que pareciera que después del pacto de ayer se convirtió en un disco, que todas las prácticas deleznables, ilegales y algunas de ellas delincuenciales cometidas en su campaña, y yo diría desde antes, en el ejercicio de poder como gobernador en el Estado de México, deben quedar en el olvido y debemos todos darle beneficio de la duda, cesar la legítima protesta, el legítimo ejercicio de los derechos que consagra la Constitución. Yo creo que una de las expresiones que a lo largo de la campaña de este movimiento Yo Soy 132, que se ha transformado, pues por la lógica de los acontecimientos así lo ha hecho, y como cualquier otro movimiento se transforma. Pero es solamente una expresión de la protesta, de manifestación de opiniones ciudadanas, como las que emiten, por ejemplo, los líderes empresariales. Yo creo que la clave del cambio en el país, como en cualquier democracia, tiene que ver con la participación de la sociedad y de los diferentes sectores de la sociedad. En la medida también en que hay una asunción de responsabilidades por parte de los organismos de la sociedad, unos más radicales que otros más proclives al acuerdo, esa posibilidad de cambio. Lamentablemente, lo que hemos estado observando los días recientes a partir de la toma de Peña es, una vez más, un conjunto de acuerdos cupulares al margen de la sociedad que ojalá
sea capaz también de involucrarse en en esos esbozos de cambio que está proponiendo el nuevo gobierno y los partidos que están designando por México. Fernando. Bueno, con respecto al tema del Yo Soy 132, en realidad no podía llegar muy lejos una organización o un movimiento que nunca definió claramente sus liderazgos, nunca definió claramente sus jerarquías, nunca definió realmente sus demandas. Y lamentablemente lo que hemos estado viendo en los últimos días es el resultado de una organización sin mecanismos, sin controles internos, que permitió la entrada de todos los grupos, que nunca planteó demandas, y que obviamente está entrando en una etapa de declive. Lo veo con preocupación, ¿no? Realmente cada movimiento estudiantil que ha habido desde los años 60 ha traído una serie de demandas, una serie de movilizaciones, y cada vez por consecuencia nuevas oleadas de dirigentes que llegan a la palestra política o llegan a ser alguna especie de figuras públicas. Lo que estoy viendo es llanamente uno de tantos acomodos al respecto. Lo que a mí me interesa más es hablar de que el propio Partido Revolucionario Institucional gobernó limitando libertades políticas del ciudadano, es decir, un tema que es básico, como el derecho que podemos tener todos los ciudadanos para primero castigar representantes, no tenemos este derecho desde los años 30. Se quiso hacer un discurso político a partir de eso, es decir, se tergiversó una frase de Francisco Madero, que fue efectivo no reelección, que se refiere a la no reelección de Díaz, y por su parte efectivo se refería a voto de secreto, y se convirtió en un lema, es decir, aquí en México la no reelección de todas las autoridades era un mecanismo de control de un partido político. ¿Por qué? Porque si el presidente tenía acceso a todas las candidaturas, todo el mundo le debía el puesto. Lamentablemente, este es uno de los grandes problemas del pacto. Si los ciudadanos no juzgamos, el pacto no es vinculatorio. Si el pacto no es vinculatorio, pueden hacer lo que sean alegando que falta voluntad política. Y segundo gran problema, si no hay una responsabilidad política básica, la clase política no tiene por qué escuchar a ningún grupo externo a los partidos políticos. Y no me preocupa tanto el tema de que se consulte a todos los ciudadanos desde una forma que en realidad puede ser muy abstracta para ser realmente medible y muy eficaz. Me preocupa que no haya controles o no haya vinculatoriedad alguna. Y que gracias a esa discontinuidad en las carreras políticas, esto vaya a terminar en algunos arreglos coyunturales, como ha tenido casi siempre, en alguna especie de reformas hechas así del paso, en vez de cambios de fondo. Bien, bueno, ahora pasemos al tema que comentábamos al inicio, la preocupación o la atención mundial centrada sobre lo que vaya a ser el combate contra el narcotráfico. Ustedes que han seguido día a día desde la campaña hasta la asunción, lo que ha dicho Peña Nieto, ¿qué expectativas tienen de lo que vaya a ser el combate contra el narcotráfico? ¿Se seguirá con este modelo que ha dado a México un índice de muertos de forma violenta que oscila entre los 60.000 y los 90.000 personas, depende de quién haga el índice, o Peña Nieto podría sumarse al debate de una nueva forma de combatir el narcotráfico como el que propone el presidente de Guatemala, Otto Pérez, e incluso el presidente colombiano, Juan Manuel Santos? Fernando. Bueno, yo creo que en ese sentido un combate eficaz a la violencia del crimen organizado tiene que ver con construcción de instituciones. Es decir, el grave problema en México es que había una gran permeabilidad entre el crimen organizado y el sistema político. Y eso no se combate solamente y eso no se vence yéndose frontalmente en contra del narcotráfico. Eso se vence a partir de fortalecer instituciones, a partir de reforzar órganos policiales. Es un entramado muy complejo de reglas del juego y lamentablemente desde mi punto de vista no se contempló esos aspectos cuando se emprendió esa campaña contra el crimen organizado. ¿Y qué va a hacer Peña Nieto? Lo más probable es que, o lo que parece que son las señales, es que se va
ha concentrado en las expresiones violentas del crimen. Eh, no sé si eso implica o no un pacto con el crimen organizado, no tengo los elementos para eso, no es un tema del que yo tenga mucho conocimiento, pero para mí el problema es más bien de reglas del juego, no hay mucha preocupación por fortalecer instituciones. Todavía más, si vemos casos como el de Colombia, la mitad de la clase política también se fue a la cárcel, la mitad de la clase política también pagó las consecuencias. Y otra vez volvemos al tema, si no hay un mecanismo de revisión de cuentas específico, no hay forma de realmente de sancionar a nadie, no hay forma de generar continuidad. Y eso para mí son los grandes problemas. No se ve el tema de la revisión de cuentas y no se ve el tema de fortalecimiento de instituciones. Álvaro. Bueno, yo lo decía en mi participación anterior, sin duda la urgencia del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto es evitar que el tema de la violencia sea el fundamental. Pero más allá del tema de la violencia es la violencia en sí misma. En el país se extendió lamentablemente la violencia en estos años recientes, en buena medida por la errática estrategia que implementó Felipe Calderón, y que desde el primer día Peña ha tratado de modificar, por lo menos en la percepción. El hecho de que haya enviado señales de que va a darle una mayor relevancia a la atención a las víctimas y un ataque más por una vía distinta a la que Calderón estableció, creo que también marca precisamente pues, nuevo capítulo en este episodio que lamentablemente ha arrojado muchos miles de muertos en este país y sobre todo la pérdida de vidas de personas inocentes que no tienen nada que ver con las disputas del crimen organizado con las instituciones del Estado que las atacan. Y uno de esos señales fue el desistirse de una impugnación, de una controversia constitucional que el anterior gobierno, el gobierno de Felipe Calderón, hizo a la ley de víctimas. Esta es una señal que creo es posible para en México han estado voz a las víctimas de la delincuencia que el gobierno anterior pero otro de los temas que sin duda va a ser muy relevante en las semanas y los meses siguientes es si el ejército y la marina, no solamente la policía federal, va a seguir. Álvaro, estamos teniendo problemas con el audio, no sé La preocupación por la violación de derechos humanos ha sido permanente y parece así. El gobierno enfatizó que va a ser prioritario el respeto a los derechos humanos. La violencia o el ataque a los grupos criminales no será solamente. Estas son señales que evidentemente marcan el gobierno de Calderón y que también se unen al planteamiento de una nacional, además de la propia Policía Federal, con el propósito. En fin, yo insisto en mi participación anterior, no está en entredicho si les trata de combatir a los grupos criminales, sino el planteamiento que ha habido la estrategia precisamente para combatir a las bandas de crimen organizado, en el caso de los 10 años. Bien, Álvaro, te interrumpo. No sé si nos estás escuchando, tenemos problemas con el audio. Notable en la estrategia anterior. Bien, bueno, me parece que estamos teniendo problemas con el audio con Álvaro y no logra escucharnos. Ya para ir finalizando, lo que nos queda por tratar es el plano internacional, las relaciones que tendrá México. Supongo habrá sido visto como un signo positivo que en los días previos a la asunción el presidente estadounidense Barack Obama haya decidido
reunirse y recibir a Peña Nieto. ¿Qué podemos esperar, sobre todo de esta relación bilateral que es de las más importantes que lleva adelante México con los Estados Unidos? Fernando. Bueno, creo que es uno de los grandes temas que se va manejando cada cambio de gobierno, ya sea de México o de Estados Unidos, o en los casos en donde es simultáneo. Es decir, eh, constantemente se maneja que hay afinidades, que hay puntos en común en la agenda de ambos países. ¿Por qué? Porque los presidentes platican. Sin embargo, la mayor parte de los análisis ignoran que el tema no pasa solamente por los presidentes, sino por los órganos legislativos. Es decir, que más allá de que tan bien o que tan mal se lleve el presidente Barack Obama y el presidente Enrique Peña Nieto, van a ser los legisladores de Estados Unidos especialmente quienes van a aprobar o quienes van a rechazar los diversos temas de política bilateral. Y ese es otro tema muy importante. Es decir, en política la confianza no se decreta, la confianza se construye. Es decir, los actores políticos van a ponerse de acuerdo, van a acordar las cosas según que sea la calidad de los interlocutores. Y el grave problema es que los legisladores norteamericanos, que tienen una carrera muy larga, se han especializado en las comisiones en sus distritos a lo largo de los años, tienen una expertise claro por esa acumulación de experiencia, y saben muy bien que su carrera depende de dar cuentas a sus electores. Saben muy bien que no pueden pactar mucho con legisladores mexicanos que están 3 años, desaparecen 6, vuelven a aparecer en el Senado, y eso en el argot norteamericano se llama lame ducks. Lo hemos traducido muy mal en México como patos cojos, pero es patos aburridos. Es decir, no acuerda nada con alguien que no puede garantizar el seguimiento de su palabra. Y creo que ese es uno de los grandes problemas, más allá de fijarnos qué tan bien o qué tan mal se pueden llevar nuestros presidentes, es que tenemos estructuras claras de toma de decisiones que no permiten un acuerdo de largo alcance entre México y Estados Unidos, porque no hay confianza entre los interlocutores. Álvaro. Bueno, lamentablemente México está hoy, después de el Partido Acción Nacional y perdió liderazgo mundial, en particular perdió América Latina, de hecho, y subordinó a Estados Unidos, más a la América del Norte, viviendo en Canadá, y la posibilidad de diversificar sus planes más allá de Estados Unidos, y particularmente la posibilidad de afianzar una América con una política exterior pobre, el liderazgo que México durante muchos años y que sin duda se vio en estos años, y también, por supuesto, poniéndole énfasis a la diversificación social con el propósito, efectivamente, de la potencialidad que tiene México. Yo, el caso de la relación con Estados Unidos debe darle una prioridad, tratando de poner distancia de muchos temas, lamentablemente en estos años, subordinaron directrices de Estados Unidos, pero creo debe presionar América Latina, los países de América Latina, y el liderazgo que, por supuesto, solo se cobra por la vía de que sean consecuentes con las relaciones con esos países. Bueno, les agradecemos mucho al analista político Fernando Dvorak y al periodista del semanario Proceso, Álvaro Delgado, por haber estado con nosotros en América Directo.
muchas gracias por estos minutos en los que estuvimos debatiendo qué deparará en los próximos 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto en México. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando, buen día. Igualmente. Bienvenidos a una nueva emisión de América Directo. En esta oportunidad vamos a estar analizando qué deparan para México los 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Ustedes saben que él asumió el día sábado. La expectativa a nivel internacional está puesta sobre lo que vaya a ocurrir en la guerra contra el narco, si cambiará o no las políticas que vino desarrollando durante 6 años el gobierno de Felipe Calderón, pero a nivel interno, a nivel político, el gobierno de Peña Nieto ha comenzado con el Pacto por México, un acuerdo con los partidos de la oposición para poder desarrollar distintas líneas políticas de acción que tienen que ver con la seguridad, con la economía y también con la lucha contra la pobreza. Para debatir y para analizar lo que sucederá en México en los próximos años, tenemos 2 invitados. Uno de ellos es Fernando Duarac, él es analista político, columnista de Sin Embargo y es licenciado en Ciencias Políticas por el ITAM. Y también tenemos a Álvaro Delgado, que es periodista de la revista Proceso. Fernando, Álvaro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Buen día, Fernando. Buen día a todos los que nos están escuchando. A sus órdenes. Bueno, por supuesto lo que está rigiendo la agenda en lo que tiene que ver con el tema de México es este pacto que se ha firmado en el día de ayer, el Pacto por México, y que poder tener un escepticismo, sobre todo por la manera en que llegó a la presidencia de la República Enrique Peña Nieto, con el respaldo de todos estos grupos que hoy, en la enunciación del Pacto por México, dice que va a contravenir. Yo, lamentablemente, puedo manifestar una conducta optimista, sencillamente por esos antecedentes de los poderes que respaldaron a Peña Nieto y que hoy, en apariencia, pretende liquidar con el respaldo de los 2 principales partidos de oposición que, y con esto concluyo, les hace falta un elemento fundamental, el respaldo de la sociedad. Bien, bueno, Álvaro, vos estabas precisamente comentando la falta de legitimidad que tiene para algunos sectores el gobierno de Peña Nieto, precisamente por las denuncias de fraude. ¿Ustedes creen que la fuerte presencia de gobernantes de América Latina, de enviados de distintos países y de Estados Unidos y de Europa en la asunción puede tener un efecto de revalidación, si se quiere, del gobierno de Peña Nieto, es decir, que hay una comunidad internacional que lo valora y que lo respeta, o de fronteras para dentro de México, la duda sobre la legitimidad del gobierno es la misma? Fernando. En realidad es de 7, pero lamentablemente estas reformas casi siempre terminan en torno a darle más privilegios a los partidos. Y uno de los grandes problemas de esto es que no hay vinculatoriedad alguna de estos partidos, es decir, más allá de las buenas intenciones, no hay instrumentos de control ciudadano, los ciudadanos no evalúan a los representantes a partir de esto, y es muy poco lo que se puede pactar cuando los tomadores de decisiones solamente se ven las caras 3 años, es decir, el horizonte de lo factible, cuando nadie tiene por qué cumplir un acuerdo, es bastante bajo. Y lamentablemente, en ese sentido, por experiencia, veo con gusto que las fuerzas parlamentarias de ponerse de acuerdo, pero tengo mis dudas con respecto a qué tan profundos vayan a ser los cambios, de qué tan largo alcance termine siendo. Álvaro. Mira, para empezar diría yo que en México lamentablemente está agotado ya el pacto Estado-sociedad, y uno de los urgentes de esta nueva relación tiene que ver justamente con esta ruptura en la relación del Estado con la sociedad.
hay en México problemas severísimos que tienen que ver, en primer lugar, con un problema de pobreza que afecta a más de... La primera consecuencia que ha tenido, si se quiere, es cierto malestar en la izquierda mexicana. ¿Qué análisis hacen cada uno de ustedes de lo que ha ocurrido en el día de ayer? ¿Qué importancia efectiva tiene el Pacto por México? Bueno, me gustaría empezar. Ese tipo de pactos se han estado tejiendo Desde mi regularmente punto de desde vista, 1996. Sí, Es Fernando, decir, responde, seguir hablamos de... y después responde creo que Astrid. desde mi punto de vista se trata de un diálogo. Sí, Fernando, te Perfecto. escuchamos. Adelante. Ok, perfecto. Este tipo de pactos tienen un antecedente directo, al menos en cuanto a garantizar gobernabilidad o en cuanto a generar reformas institucionales con el Pacto del Castillo de Chapultepec en 1996 durante el sexenio del presidente Cedillo. Ese pacto naturalmente había propuesto generar reformas de largo alcance. Sí logró concretar cambios muy significativos como la autonomía del IFE, la autonomía del Banco de México, un poco de mayor autonomía del Distrito Federal, pero frente a lo que se había pactado, los alcances fueron cortos. Y a partir de ese momento, cada 3 años aparecen nuevos ejercicios o nuevos intentos por reformar las instituciones. Podemos ver desde la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, con Porfirio Muñoz Ledo en el 2000, la Ley para la Reforma del Estado en 2005. 60 millones de mexicanos, de los 117 que somos actualmente en este país, que tiene que ver también con un problema de educación que es, sin lugar a dudas, una de las principales enfermedades nacionales de México. Tiene que ver también con prioridad social, que tiene que ver con la vigencia de monopolios que se han afianzado en México durante muchos años. Tiene que ver fundamentalmente con una relación de los organismos populares del poder público que han hecho imposible precisamente que se echen abajo estos monopolios que están obstaculizando la vida del país. Y claro, cuando ocurre una alternancia presidencial, las expectativas que se generan son, por supuesto, muy relevantes, como ocurrió en el año 2000, y que al cabo de 12 años, al cabo de 12 años de haberse concretado esta agenda de cambios que era urgente desde hace 12 años, hoy se recicla por parte de Enrique Peña Nieto entre un pacto que efectivamente genera expectativas ante una sociedad harta ya del atraso, pero que como periodistas, por lo menos en el caso de la revista Proceso, tenemos absolutamente derecho